Bueno, continuando con la vía aérea, la estructura que se continúa en la laringe es la tráquea, que acá vemos un esquema general donde vemos los cartílagos de la tráquea, de la laringe, que se continúa con la tráquea, que también es una estructura membrano-cartilaginosa, pero con otra disposición del cartílago en las membranas. Fíjense que tiene un anillo cartilaginoso semicircular, ¿sí? Y atrás, por detrás, en contacto íntimo con el esófago, tiene la pars membranosa, ¿sí? Entonces tenemos un semicírculo de cartílago con una porción membranosa detrás, en la cara posterior, que está en íntimo contacto con el esófago, ¿sí? Mide entre 13 y 15 centímetros. La laringe mide entre 5 y 7, obviamente siempre dependiendo del porte del individuo. Principalmente es una estructura de conducción, y a su fin se bifurcan los bronquiofuentes, tanto derecho como izquierdo, que es a nivel de la vértebra torácica, a la cuarta vértebra torácica, o sea, a nivel de T4 sería esta división. Esto que vemos aquí debajo es lo que denominamos carina principal, ¿sí? La carina se le denomina de esa forma al espacio anatómico en el cual se bifurca una porción de la vía aérea en sus próximas dos porciones, ¿sí? La carina principal es la división de la tráquea en sus dos bronquiofuentes, pero por ejemplo en los bronquiofuentes, cuando se va a dividir el bronquio del lóbulo superior derecho y el bronquio intermedio, esta es la carina de división lobar, ¿se entiende? Así se denomina al espacio anatómico. Vemos, y esto es un slide muy importante, que en la vía respiratoria, desde las fosas nasales hasta los bronquioles respiratorios, tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pseudoestratificado quiere decir esto, ¿bien? Que no es que el epitelio tiene varias capas, sino que hay algunas células que no contactan con la luz, ¿sí? Que hacen contacto con la base, con la membrana basal, pero no contacta con la luz, ¿sí? Y principalmente vemos células, un epitelio cilíndrico, ¿sí? Con un núcleo oval, basófilo, y que en el ápice, o en su contacto con la luz, tiene estructura de cilias, ¿sí? E intercaladas entre estas células cilíndricas, vemos células caliciformes productoras de moco, ¿sí? Eh, Siempre que hablemos, digamos, en cualquier parte del cuerpo humano, siempre la histología y la anatomía tiene que ver mucho con la funcionalidad, y ahora con los que les voy a explicar, ustedes se van a dar cuenta en este caso, ¿sí? Fíjense que estas células, ¿sí? Y por debajo de la capa de la membrana basal, hay también una gran cantidad de glándulas, que después en algún corte histológico vamos a ver. Es muy importante el moco que producen tanto las células caliciformes como las glándulas submucosas. ¿Por qué? Porque por encima de las cilias hay una gran cantidad, una capa de moco, ¿sí? Que tiene como principal función de filtro. Ya veíamos que ya desde las fosas nasales hay una función de filtro, ya sea por ejemplo, recuerden, por este tipo de epitelio y también por los pelos que tenemos en la nariz, que eso va filtrando partículas desde mayor calibre hacia las de menor calibre. Las de menor calibre que se van introduciendo en la profundidad de la vía aérea, bueno, se van depositando sobre las capas de moco que hay en el epitelio respiratorio. Y estas cilias, ¿sí? Tienen la función de barrido, ¿sí? Van barriendo, se mueven organizadamente para barrer el moco desde lo profundo hacia el exterior, ¿sí? Barren este moco hacia la laringe, y esto a través del reflejo de la tos puede ser expulsado, o lo que sucede frecuentemente es que sea deglutido desde la faringe, pasar hacia el esófago, ¿se entiende? Entonces, recuerden que es muy importante la estructura histológica del epitelio respiratorio, y que esto se condice mucho con su funcionalidad. Por ejemplo, hay algunas enfermedades, que es la enfermedad de las cilias inmóviles, que en las estructuras de las cilias que ustedes estudiaron son los microtúbulos y los brazos de adenoína, la disfunción
o una alteración genética que hace que estas cilias no se muevan de forma organizada, ¿sí? Esto genera acumulación de este moco e infecciones a repetición. Otra enfermedad, que es la fibrosis quística, lo que produce es, hace que funcione mal un canal de sodio cloro y hace que este moco sea más viscoso que el habitual, más difícil de expulsar y de mover. Eso hace que se acumulen partículas y gérmenes que favorecen las infecciones respiratorias. O sea que fíjense en los detalles en los cuales la disfunción o una alteración genética puede producir una enfermedad que puede comprometer la vida. Esto, como verán o imaginarán, es la primera barrera física del sistema inmune, ¿verdad? La producción de moco y las cilias con su barrido. Así que todo esto es muy importante. Luego tenemos, continuándonos luego de la cadena principal, tenemos los bronquiofuentes principales, el bronquiofuente derecho y el izquierdo, como vemos aquí, ¿sí? Característicamente, la disposición anatómica de esto es importante y ahora vamos a ver un caso clínico que un poco lo va a figurar, ¿verdad? Este es el bronquiofuente derecho y el bronquiofuente izquierdo. El pulmón derecho, como veíamos, como habíamos repasado en la clase anterior, tenía 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces, el bronquiofuente derecho es una estructura muy cortita. Fíjense que deja de llamarse bronquiofuente derecho en esta región, ¿sí? Porque rápidamente da origen al bronquio del lóbulo superior, ¿sí? Entonces, mide aproximadamente 2 centímetros, entre 2 y 4 centímetros, desde la carina, que es este espacio, hasta que nace el primer bronquio lobar, ¿sí? Y este es el bronquio intermedio que va a dar origen al bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior derecho, ¿sí? Pero bueno, este bronquio, ¿sí? El bronquiofuente derecho es muy cortito y tiene una disposición, como ven en esta figura, ¿sí? Bien vertical, ¿bien? Más vertical que el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Que es más largo, ¿sí? Fíjense que puede medir hasta 5 centímetros, ¿sí? Y es más largo y tiene una disposición más horizontal y da origen a los bronquios lobares, que recuerden que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo superior inferior izquierdo, ¿sí? Entonces, para hacer gráficos, esto es algo que sucede y siempre hay que tener en cuenta en los niños pequeños que pueden meterse cosas en la boca, puede producirse la aspiración de un objeto, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, si uno pensaría o haría un repaso anatómico con lo que estuvimos viendo en esta clase, bueno, lo que debería suceder o lo que sucede habitualmente es que el funcionamiento adecuado del sistema de deglución hace que la epiglotis se doble y ponga su cabeza sobre el orificio superior de la laringe y que ese contenido, ese cuerpo extraño, vaya hacia la vía digestiva. Bueno, a veces cuando se aspira rápidamente, cualquier cuerpo extraño puede pasar a la vía aérea, digamos, puede sortear ese límite e introducirse dentro de la vía aérea, y uno lo que debería pensar, ¿sí? Es cuáles son las áreas o las regiones de la vía aérea con menos diámetro, que es lo que nos llevaría a pensar dónde, de acuerdo al tamaño del cuerpo extraño, ese cuerpo extraño puede hacer un stop dentro de la vía aérea, ¿sí? Entonces, la epiglotis sería como un sistema defensivo que en el buen funcionamiento de la deglución evita ese tipo de accidentes. Y después de ahí nosotros deberíamos pensar en las cuerdas vocales, en el espacio glótico, en la glotis. Bueno, como nosotros veíamos, la laringe tiene un determinado diámetro, pero a nivel de las cuerdas vocales, tanto falsas como verdaderas, hay una gran reducción del diámetro. Entonces, por ejemplo, tratándose de una bolita, estaría la posibilidad de que ese objeto se haría un stop en esa región, y piensen ustedes que ahí tenemos la vía aérea de conducción y es el único tubo, digamos, por donde está pasando el aire en ese momento, o sea que esa situación pone en riesgo la vida. Eso es lo que estamos viendo en la foto de atrás, es lo que se conoce como maniobra de Heimlich. Bien, vemos que esa mujer se está tomando el cuello, por lo tanto, pensaríamos que el cuerpo extraño está obstruido a nivel de la glotis, de las cuerdas vocales. Entonces, esta maniobra
Es una maniobra que aumenta rápidamente la presión intratorácica y hace que, o intenta favorecer la expulsión de cualquier cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño es de un volumen menor para poder pasar entre las cuerdas vocales, lo que característicamente sucede, y eso se condice con la descripción anatómica que recién hice, es que los cuerpos extraños vayan hacia el bronquio fuente derecho. Se imaginan por qué, ¿verdad? Por la dirección que tiene, ¿sí? Una dirección mucho más hacia inferior, mucho más que el bronquio fuente izquierdo. Entonces, lo que pasa habitualmente cuando hay un cuerpo extraño y puede pasar las cuerdas vocales es que se deposita en la vía aérea derecha. Esto, si bien es un problema, ¿sí?, no compromete la vida como sí lo puede hacer la obstrucción a nivel glótico, porque en ese momento el aire puede dejar de pasar. En este caso tenemos todo el otro pulmón para ventilar, ¿se entiende? Y después de la cadena principal tenemos lo que se denomina la segmentación broncopulmonar, digamos, es la eterna división de las vías aéreas que tienen una cantidad de divisiones que van entre 20 y 25 divisiones dicotómicas. Entonces, luego de los bronquiofuentes, cada bronquiofuente se divide en los bronquios lobares, ¿sí? El bronquio para el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho, y del izquierdo para el lóbulo superior e inferior izquierdo. Después de los bronquios lobares se producen bronquios segmentarios, ¿sí?, que cada lóbulo pulmonar se subdivide a su vez en segmentos. Eso es algo que vamos a tratar de repasar y aprender un poco en la clase de radiografía de tórax. Y luego los bronquios segmentarios dan origen a otros que son subsegmentarios, y luego aparecen los bronquiolos. Hay una diferencia anatómica fundamental entre los bronquios y los bronquiolos, que es la ausencia de cartílago dentro de su estructura histológica. Esto le da una cierta funcionalidad a los bronquios, que lo repasaremos mejor en las clases de fisiología, pero ustedes piensen que al tener en su estructura anatómica cartílago, que es un tejido duro, ¿sí?, esto evita el colapso, ¿sí? Entonces los bronquios segmentarios y subsegmentarios no se pueden colapsar a pesar de que haya una presión intratorácica aumentada, como puede pasar en algunas enfermedades respiratorias. En cambio, los bronquiolos, al tener otra funcionalidad que ahora vamos a repasar, pero carecer de cartílago en su estructura, son estructuras colapsables. Esto es un esquema que está muy bueno, donde vemos las denominaciones, las funciones y cómo se va estructurando la vía aérea. Vemos que hay una zona de conducción y una zona de transición y respiratoria. Entonces, la zona de conducción son aquellas porciones de la vía aérea cuya principal función es conducir el aire, ¿sí? Aquí tenemos desde de los bronquios, los bronquiolos y los bronquioles terminales, que, como ven acá en el esquema a la izquierda, van hacia hasta la generación 16, digamos. Esto lo que dice es, la primera generación se divide dicotómicamente en dos, que son los bronquiofuentes. La segunda generación se divide dicotómicamente en dos, según sea bronquiofuente izquierdo o derecho. Después se vuelve a dividir en dos, después se vuelve a dividir en dos. Bueno, hasta la generación cuarta tenemos bronquios, luego tenemos bronquiolos, que son los bronquioles terminales. Los bronquiolos, recuerden que estructuralmente no tenían cartílago en su pared, y estas son vías aéreas de conducción. Luego viene una zona de transición y respiratoria, que la denominación que tiene se hace de acuerdo a su función. Estas vías aéreas conducen y estas pueden conducir y además realizar hematosis, o sea, que a partir de los bronquiolos respiratorios, ¿sí?, que es en la generación número 17, se empiezan a ver estas pequeñas evaginaciones, ¿sí?, en la vía aérea, ¿sí?, que no son más que sacos alveolares, alvéolos, donde sí se puede realizar respiración, ¿sí?, donde sí se puede hacer hematosis, ¿tá? Entonces, los bronquiolos respiratorios se siguen dividiendo dicotómicamente, ¿sí?, hasta que en sus paredes principalmente están formadas por todas estas evaginaciones, por todos alvéolos, ¿sí? Estos son conductos donde el aire se sigue conduciendo, pero a la vez en las paredes se puede realizar hematosis, ¿sí?, hasta que llegan finalmente a un saco, ¿sí?, que como si fuera una bolsa, llena de alvéolos, ¿sí?
se estima que un adulto tiene, por ejemplo, entre 2 y 3 millones de alvéolos, para que tengan una idea de la superficie que extiende, que abarca el pulmón. Entonces, respecto a la composición histológica, habíamos repasado que los bronquios segmentarios tienen placas de cartílago, y esto les hace que sean vía aérea no colapsable, que los bronquios segmentarios se subdividen en los subsegmentarios, y luego los subsegmentarios pasan a formar los bronquiolos, que dejan de tener cartílago en su pared, y son los bronquiolos terminales, que son vía aérea de conducción, los respiratorios, en los cuales se ven pequeños alvéolos, y luego los sacos alveolares. Bueno, vemos en la cara externa de los bronquios que tenemos esta gran matriz, ¿sí? Este tejido, bien, que no es más que cartílago, ¿sí? Fíjense que acá hay placas de cartílago, ¿sí? Recuerden cómo estaba distribuido el cartílago, por ejemplo, en la tráquea, que eran una estructura semicircular, o piensen la diferencia en la estructura de los cartílagos de la laringe, ¿sí? Que están diferenciados en diferentes estructuras y tienen una funcionalidad muy específica. Bueno, acá son láminas o placas de cartílago, ¿sí? Que hacen que la vía aérea, que esta porción de la vía aérea no se pueda colapsar. Y luego vemos los bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos, con su epitelio, ¿sí? La luz bronquial, el epitelio cilíndrico, y la capa muscular, ¿sí? Acá en este caso, como habíamos visto, que esto es una glándula mucocerosa, ¿sí? Esta glándula sirve para secretar el moco, que vimos que forma esa fina capa en la superficie del epitelio, para hacer la primera barrera física del sistema inmune. Entonces, para ver el bronquiolo terminal, recuerden que era una estructura que no tenía cartílago en su composición, que tiene músculo, ¿sí? Y fíjense la diferencia, perdón, con el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Donde vemos esta vía de conducción, pero en sus paredes ya empiezan a notarse estas evaginaciones, que no son más que alvéolos que pueden realizar hematosis, ¿sí? Y los ductos y los sacos alveolares ya son espacios llenos de alvéolos. ¿Bien? Esto es principalmente para ver la diferencia entre bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio y cuál es su consecución. Este es un bronquiolo terminal, ¿sí? No tiene cartílago, ¿sí? No se ve la estructura que veíamos en el bronquio anteriormente. Si vemos el epitelio, fíjense, el epitelio cilíndrico, ¿sí? Con los núcleos basófilos, algunos redondos y otros ovalados. Fíjense que de forma intercalada aparecen células con menor tinción, ¿sí? Y todas las estructuras que vemos por fuera del músculo del cual ahora vamos a hablar son glándulas, ¿sí? Que también secretan moco, y eso es muy relevante. Estas células que se tiñen menos, ¿sí? Son las caliciformes, que son también muy importantes para secretar moco, ¿sí? Y si ustedes prestan atención, es un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Ven, por ejemplo, esta célula que está acá, o hay células que no contactan con la luz. Bien, y seguramente entre estas porciones hay células del sistema inmune, células inflamatorias. Lo que vemos por fuera aquí, ¿sí? Es una capa de tejido muscular, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona ustedes ven, o si ustedes han padecido, o conocen algún sobrino, primo, hijo, que haya tenido un cuadro de broncoespasmo, broncoespasmo significa un espasmo o una contracción del músculo liso bronquial, ¿sí? Eso, como ustedes imaginarán, si este músculo se contrae, ¿sí? Disminuye el diámetro de la luz bronquial, ¿sí? Y eso aumenta la resistencia en las vías aéreas y produce dificultad respiratoria. Aquí teníamos un bronquiolo terminal, aquí tenemos un bronquiolo respiratorio, y la diferencia era que en esta porción, esta imaginación, es un alvéolo, y esto puede realizar hematosis, ¿sí? Misma estructura, ¿sí? Mismo epitelio, presencia de músculo, pero con evaginaciones y capacidad de realizar hematosis. Y luego, ya introducidos bien en el parénquima pulmonar, tenemos los
septos alveolares, ¿sí? Estos son los alvéolos, ¿sí? Los espacios donde principalmente se realiza hematosis, ¿sí? Y las paredes alveolares, desde el punto de vista, desde la parte del pulmón, está compuesto por dos tipos de células, los neumonocitos tipo 1 y los neumonocitos tipo 2. ¿Sí? Los neumonocitos tipo 1 son las células predominantes, ¿sí? Son células planas, muy planas, ¿sí? Que contactan o forman las paredes de los alvéolos, ¿sí? Esto es lo que contacta con los vasos capilares, ¿bien? Que pasan entre los septos, ¿sí? Y acá es lo que se forma la estructura, en lo que se conoce, y vamos a repasar más adelante, que es la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Aquí es donde estrictamente se realiza la hematosis, ¿sí? Los neumonocitos tipo 2, fíjense que tienen otra morfología. Los neumonocitos tipo 1 son células planas, ¿sí? Que forman las paredes, tienen que ser muy finas esas paredes, y los neumonocitos tipo 2, ¿sí? Son macrófagos diferenciados, fíjense que tienen otra forma y tienen otra funcionalidad, ¿sí? Que es una funcionalidad más defensiva, ¿sí? La estructura de sostén, ¿sí? Que mantiene al pulmón en su estructura, ¿sí? Está formado también por miofibroblastos, ¿sí? Que no son otra cosa que fibroblastos, y tejido conectivo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el intersticio pulmonar. ¿Bien? El intersticio pulmonar es la estructura de sostén del pulmón, para que toda esa bolsa llena de burbujas, que serían los alvéolos, se mantengan a su nivel. Entonces, esto es finalmente lo que sucedería en la vía aérea junto con la vascularización, ¿sí? Un bronquiolo, ¿sí? Que primero es terminal y luego respiratorio, cuando empieza a tener ciertas evaginaciones, ¿sí? Y luego los sacos alveolares. A estos sacos alveolares les llegan la sangre deoxigenada de la arteria pulmonar, ¿sí? Fíjense que esta es una arteria y está pintada de azul, al contrario como sucede habitualmente, ¿sí? Aquí se forma este ovillo capilar rodeando a los sacos alveolares, a los alvéolos. Aquí se realiza la hematosis, y la sangre oxigenada, ¿sí? Va por las venas pulmonares, o drena por las venas pulmonares, hacia las aurículas izquierdas. Y aquí es esto que veíamos en la clase anterior, de la doble vascularización, ¿sí? Las arterias bronquiales, que eran ramas de la arteria aorta, o nacían de otros troncos, había muchas variaciones anatómicas, ¿sí? Es sangre oxigenada, ¿sí? Del circuito sistémico, la circulación mayor, que va a irrigar, ¿sí? A entregarle oxígeno a las estructuras de sostén y a los bronquiolos, por ejemplo, a las estructuras de vía aérea y a las estructuras de sostén de todo el pulmón, y la sangre venosa, ¿sí? Deoxigenada, ¿sí? Va a drenar directamente a las venas pulmonares y se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de los sacos alveolares. Entonces, esto es lo que se denomina shunt y representa, por ejemplo, entre el 1 y 2% del gasto cardíaco. Y este último gráfico es muy importante y vamos a desglosarlo y analizarlo bien. Fíjense, es un gráfico de muchas entradas, en las cuales vemos las vías aéreas, las vías de conducción que solo conducen el aire, las vías alveolares con las que puedan realizar hematosis, ¿sí? Este es el número de generación de la vía, ¿sí? Vemos que hay hasta 20, 25, ¿sí? Aquí estamos en la tráquea, aquí los bronquiofuentes, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y aquí vemos la velocidad a la cual va el aire, ¿sí? Que es esta curva violeta, ¿sí? La velocidad a la cual transcurre el aire por las vías aéreas, ¿sí? Y el área de sección transversal. Área de sección transversal, ustedes piensen, por ejemplo, en la tráquea, si nosotros vemos cuál es la sección transversal de la tráquea, que es un único tubito en el cual pasa todo el aire que nosotros ventilamos, ¿sí? Tiene un área de sección transversal de 2,5 centímetros, ¿sí? Esa vía aérea, ¿sí? Que es la tráquea, luego se divide dicotómicamente, y luego dicotómicamente, y luego dicotómicamente, hasta 20 y 25 veces. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de todo el área, ¿sí? De cada bronquio o bronquiolo, que individualmente tiene un diámetro mucho más pequeño en relación al diámetro de la tráquea, pero la sumatoria total de todas las áreas de sección transversal de los bronquios de la misma generación, ustedes se imaginarán que el área de sección transversal total
va aumentando muchísimo desde la tráquea hacia la generación número 23 de bronquiolos. Entonces, eso hace que el área de sección transversal aumente de forma exponencial desde los 2,5 centímetros de la tráquea hasta tener una área de sección transversal de 500 centímetros cuadrados, ¿sí? 600 centímetros cuadrados, ¿sí? Como vamos acá. Entonces, la velocidad a la cual transcurre el aire a medida que ingresa en las vías aéreas es, cuando tenemos la vía aérea alta, ¿sí? Que es un solo tubito, que podríamos decir fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, es muy alto, el aire ingresa rápido, y a medida que se va dividiendo, subdividiendo en la división o la segmentación broncopulmonar, la velocidad va bajando, ¿sí? A medida que aumenta el área de sección transversal de las vías aéreas. Entonces, donde se realiza la hematosis, ¿sí? Tenemos una gran área de sección transversal, que eso, justamente para la funcionalidad, nosotros queremos que el pulmón tenga una extensa área de hematosis, ¿sí? De hecho, en una situación de reposo utilizamos una minoría de toda esa área de sección transversal y tenemos una gran reserva para situaciones de ejercicio o de aumento de los requerimientos de oxígeno en el cuerpo, y la velocidad por la cual va transcurriendo ese aire baja mucho en relación al ingreso en las vías aéreas superiores. ¿Está bien? Bueno, hemos terminado. Cualquier duda, estamos en contacto.